Y hablando de economía, nos tenemos que meter en el súper. Tenemos que ir a recorrer las góndolas, porque finalmente el gobierno parece obtener, de aquí a poco, el número tan buscado y tan esperado, que era inflación de un dígito. Sí, recordemos que, porque bien vale la pena ir un par de meses hacia atrás, que la de diciembre, que estuvo, o sea, después del 10, compartida entre la gestión Massa-Caputo, sí, en términos de evaluación mediante, de economía, de evaluación mediante y demás, había cerrado con un 25 y que se esperaba mucho más, ¿no? Por parte del oficialismo, al menos lo que se comentaba, y que ahí ha ido bajando y que tendría la de abril por primera vez la inflación de un dígito, pero en caminos absolutamente paralelos y coincidentes. Baja la inflación, después de haber subido, va bajando y sigue bajando mes a mes, pero el consumo también se está desplomando de manera catastrófica, ¿no? Estaba observando los almaceneros en Rosario, supermercadistas y almaceneros en Rosario, estaban hablando de una caída de un 30% del consumo, una caída muy pero muy profunda y que se prolonga en el tiempo. Pero también es cierto que están observando y marcando una baja en la lista de precios, ¿no? Cuando llegan los alimentos, algunos de ellos que han retrocedido. Almaceneros Córdoba brindó los detalles de un nuevo informe, siempre muy pero muy apegado a lo que es la realidad y el número que después termina dando a conocer justamente el INDEC, por eso hacemos referencia, y está marcando por primera vez lo que es justamente esta inflación de un dígito. Después de mucho tiempo estamos hablando de la inflación del 9,3. Sí, más o menos octubre, septiembre, por ahí habrá sido la última vez de un dígito. Recuerdo que fue 2 en un momento, creo que fue de las PASO. Bueno, la verdad que es al menos a ir bajando, pero sigue siendo una inflación alta, ¿no? Muy alta. 9,3 en abril, la acumulada del 71,4, la interanual es una barbaridad el número, ¿no? Del 351%. En realidad, lo que sería una barbaridad en un país normal también es tener una inflación del 9,3 mensual. Sí, pensar que Bolivia creo que el año pasado cerró con 2,5, una cosa así, anual, ¿no? Bueno, y lo que siempre marcamos, ¿no? El tema de la sensibilidad del componente de inflación está con distintos rubros y demás, pero el componente sensible es el tema de los alimentos. Vamos a hablar con Germán Romero, Almaceneros Córdoba. Hola Germán, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Buen día, un gusto saludarlo a ustedes, al equipo y a todos los televidentes. Bueno, contanos un poco, ¿no? Este número del 9,3, finalmente se llega a esta inflación de un dígito, marcando lo que decíamos, ¿no? La sensibilidad que tiene para todos el precio de los alimentos. Así es, la verdad que bueno, a ver, técnicamente cuando hacía un proceso de desaceleración, un proceso de desinflación que estamos viviendo cuando la inflación viene desacelerando. Seguimos todavía, como ustedes bien lo referenciaban, con un ritmo alto de inflación, pero claro, comparado con los meses diciembre, enero, febrero, parece poco. Pero bueno, está descendiendo, principalmente este descenso se da por el rubro de mayor ponderación o de mayor peso estadístico, que es el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, que también muestra una franca desaceleración respecto a los otros meses. De hecho, durante abril, el incremento de la canasta básica alimentaria fue de 5,1%, siendo que los meses anteriores la canasta alimentaria estaba por encima de la inflación. Claro. Hay que decir, porque más allá de que el rubro agua, vivienda, electricidad y otros combustibles lidera el ranking de rubros que subieron durante el mes de abril, eso aportó casi un 2% de inflación. El resto, en general llegamos a este número 9, pero alimentos es lo que ha arrastrado hacia abajo el proceso inflacionario. Dentro de la canasta de alimentos hay que decir que aumentó la carne vacuna un 5%, los lácteos, es decir, leche, yogures, queso cremoso, manteca, dulce de leche, en promedio aumentaron un 9%. Pero por otro lado, descendió el precio del aceite del girasol en un 24%, el azúcar bajó un 7%, la carne de pollo bajó cerca de un 11%, y el resto de los productos, de los 57 artículos que conforman la canasta alimentaria, estuvieron amesetados, es decir, nada de ofertas puntuales o de alguna suba excepcional. El resto de los productos se mantuvieron, incluso, por ejemplo, la yerba y la harina descendieron su precio un 5%. Así, hay que destacar que la canasta básica total, aquella que limitó la línea de pobreza durante abril para una familia tipo de 4 integrantes, alcanzó los 953.000 pesos, en tanto que la canasta
alimentaria, aquella que limita la línea de indigencia, se situó en los 552.000 pesos. Obviamente son números muy elevados para el salario promedio argentino. Hasta allí, perdón. No, continúa, Germán, perdón. No digo que hasta allí son los datos económicos que en realidad aisladamente, técnicamente son buenos. Es decir, la inflación va acelerando, volvimos a un dígito, los alimentos están casi a la mitad de la inflación. El problema está en los indicadores sociales que no son nuevos, que vienen de hace tiempo, pero que se han agudizado los indicadores del riesgo, de la seguridad alimentaria puntualmente. Nuestro informe es económico y social. Lo económico es bueno, lo social no es tan bueno, porque, advertimos en las encuestas, 2.500 encuestas que realizamos en todo el territorio de la provincia de Córdoba, nos indican lo siguiente, ¿no? Que casi un 58% de las familias cordobesas no alcanzaron con plenitud la canasta básica alimentaria. Y esto es decir, ¿estas familias son indigentes? No, según se mide la indigencia, no hay un 58% de indigencia. Ocurre que el ingreso es insuficiente para poder paliar los gastos extra a los alimentos. Es decir, una familia tiene que destinar dinero del transporte urbano de pasajeros para cubrir una jornada laboral o escolar, tiene que pagar una boleta de luz, una boleta de gas o comprar una garrafa, tiene que pagar algunas otras, por ejemplo, una indumentaria de urgencia que tiene que reponer, y el remanente que le queda no le alcanza para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, y se encuentran algunas deficiencias en la alimentación de esa familia. Y después están los otros indicadores donde dice que un 9% de las familias durante abril, algunos de sus integrantes o comió solo una vez al día o no comió todo el día, es decir, tuvo un ayuno obligatorio. Son durísimos. Un 15% de las familias tuvieron que o pedir alimentos o pedir dinero para comprar alimentos a sus familiares, amigos o vecinos. 18% en algún momento de abril de las familias se quedó sin alimentos. Un 26% de las familias en algún momento de abril sintieron hambre pero no pudieron ingerir alimentos. Uno los escucha, digamos, escucha los números, Germán, y son familias, son personas que no llegan a completar, lo estaba mencionando, ni siquiera la comida. Y el cambio de la economía familiar, el cambio de concepto en cosas, ¿no? Dejar de destinar el transporte para la comida y demás. Te quería preguntar, Germán, seguramente no tengamos una respuesta certera en esto, pero al menos por tu experiencia, tu expertise en esto, ¿considerás que, no sé, en meses sucesivos esto va a seguir bajando y seguiremos con, no sé, por decirte, a fin de año un 4 o estar ahí en números bajos? ¿O cómo va a ser más o menos tu proyección? ¿Qué te dice? No, mira, técnicamente nuestro Departamento de Estadística y Tendencias proyecta para todo 2024 211% de inflación. Entendemos que puede ser menor, eso es lo que técnicamente se proyecta. Ahora, la tendencia es que la inflación siga a la baja en los próximos meses, de mediar alguna excepcionalidad, siga bajando. El tema está, puntualmente digo, la inflación seguramente después, nosotros pensamos que el dígito iba a llegar después de julio. Llegó antes. Posiblemente la inflación en marzo sea menor a la de abril y así sucesivamente. El tema está en que acá estamos en un cuello de botella, es decir, si hay recomposición salarial, de jubilación y demás, la inflación vuelve a subir. Si no lo hay, estos indicadores que acabamos de ver se van a ir profundizando. Entonces, ciertamente hoy recién ustedes decían de las caídas de las ventas. Nuestros comercios que venden alimentos vendieron durante abril exactamente igual que ocurrió en marzo, sobre la misma cantidad de clientes, comercios que nuclean alimentos, es decir, carnicería, verdulería, fiambrería, pollería, almacenes, vendieron un 30% menos que el año pasado. Entonces, esto habla de que las familias compraron un 30% menos, y eso sumemos de el costo fijo que tiene, tanto el comercio de proximidad como lo tienen las pymes, las industrias. El incremento de los costos fijos y va a hacer realmente peligrar la actividad comercial, y esto conlleva también pérdida de fuente laboral. Coincide con el informe de alimentos en Rosario, ¿no? De un 30% de la caída en los últimos 4 meses en cuanto al consumo. Germán, muchísimas gracias como siempre, ¿no? Por los datos y por este minutito que has tenido con Telediario. Un fuerte abrazo. El agradecido, que tengan buen día. Hasta luego.